Hola y sean bienvenidos al nuevo video. El día de hoy me encuentro en compañía de la profesora Francini González y el profesor Yusdani Herrera. Ellos se especializan en orientación vocacional y educativa. Ellos actualmente trabajan en el CTP de los Chiles. Nos van a tratar de orientar un poco en lo que son las labores que ellos realizan y el cómo tratar o conllevar el comportamiento juvenil. Entonces, bienvenidos, profes. Muchísimas gracias. Un saludo a las personas que nos están viendo. De mi parte, un agradecimiento por la oportunidad, por llevar la información a las diferentes familias, que a veces es un poco complicado por motivos de espacio, inclusive atender a la cantidad de familias que tenemos encargadas de nuestros estudiantes y otras personas. Entonces me parece que este es un espacio muy importante para este fin. Bienvenido, profe. Bueno, buenas tardes. Como lo dijo Steven, mi nombre es Francini. Agradecida por estos espacios porque son espacios valiosos y como dice el compañero Yusdani, son espacios que nos permiten llegar a más personas y esperemos que sean de mucha utilidad para todos los que puedan escucharnos o vernos, dependiendo del caso. Bienvenida. Ahora, antes de iniciar, para que el tema que vamos a desarrollar quede bastante claro, coméntenos de qué se trata la labor que ustedes realizan como orientadores, porque muchas personas llegan y dicen que ustedes son los responsables por darle guía a sus hijos, de cómo se deben comportar, etc. Entonces, a veces las personas suelen tener ideas erróneas acerca de las labores que ustedes realizan y otras simplemente ignoran el trabajo que ustedes hacen dentro de la institución. Sí, correcto. De hecho, el trabajo de nosotros se tiende a confundir con funciones que no son propias de nuestra labor y en algunos casos hay personas que desconocen que hay algunas funciones que sí son propias de nuestra función. Cuando en este caso el Ministerio de Educación Pública nos contrata, nosotros tenemos un manual de puesto en el cual se nos dirigen unas indicaciones específicas a seguir. De manera general, yo podría citar la atención individual, la atención grupal, hasta el 9º año en CTP. En liceos, en otras modalidades, podría ser que la atención colectiva sea hasta el 5º año, que sería el último año. Sin embargo, en el CTP podría llamarse una limitación, es hasta el 9º, aunque seguimos dando acompañamiento a sus estudiantes hasta que terminan su bachillerato y obtienen su título de premio. Nos enfocamos en la prevención y atención de situaciones, principalmente en la prevención. Atendemos situaciones como tales que ya se dieron, pero sí el énfasis es la prevención. Básicamente ese es como nuestro objetivo principal, que no pasen las situaciones. Entonces ahí se ven situaciones de violencia, situaciones de acoso, consumo de drogas, inclusive tenencia de armas y otras conductas de riesgo propias de cada región. En este caso, incluso podríamos hablar de la trata de personas o incluso el tráfico de drogas que se ha visto reflejado en algunos de nuestros casos. Coordinamos también con otras instituciones, por ejemplo el Patronato Nacional de la Infancia. Básicamente podríamos decir que trabajamos de la mano con ellos, con el Ministerio de Salud, con la Caja Costarricense, con Fuerza Pública y algunas ONG que también se integran a esta labor de protección de los derechos de las personas menores de edad. Y en la parte vocacional, que también fue como nació esta disciplina, enfocándose en el área vocacional, fue evolucionando poco a poco hasta establecerse como una carrera. Trabajamos desde el 7º año, no en el último año ni en 9º año, sino desde el 7º año empezamos a trabajar en el área vocacional, ocupacional,
y en el acompañamiento para la permanencia y la continuidad de esas personas que si se matricularon en el CTP o los padres matricularon a sus hijos e hijas acá, fue por un objetivo básicamente común, y es que salieran de acá con no solamente con un bachillerato, sino con un técnico medio. Aunado a esto, y hablando de padres de familia, brindamos asesoría no solamente a estudiantes, sino también a docentes y padres de familia, que al final son las personas encargadas y responsables en primera mano y que nos dieron toda esa educación primaria a sus hijas e hijos. Como cita el compañero y a modo como de un resumen, la labor del orientador o de la orientadora dentro de una institución se trata de acompañar y de guiar a los estudiantes en todo su proceso educativo y formativo, en cuáles áreas, en la parte personal, en la académica y en la profesional. El compañero citó la parte vocacional, que es bastante importante. ¿Para qué? Ayudamos a que los estudiantes puedan llegar a una toma de decisiones en lo que va a consistir el resto de ese tiempo de su vida. ¿Qué no hacemos? Porque es importante también citar en algunos momentos que nosotros no damos consejos, como suelen decir algunos estudiantes o profesores que dicen vamos a orientación para que no tenga un consejo. Nosotros no damos consejos, acompañamos en el proceso para que la última decisión sea tomada de parte del mismo estudiante, de la misma persona, porque va a ser diferente para cada quien de acuerdo a sus circunstancias y a su proyecto de vida. Bueno, como mencionaba el profe, ustedes abordan desde séptimo, o sea, básicamente estamos hablando de que es la etapa de la pubertad donde ya inician ellos a tener cambios, a presentar ya nuevas situaciones, a tener un aprendizaje más amplio de lo que ya normalmente en los centros educativos de las escuelas pues les enseñan, ¿verdad? Entonces, para nadie es un secreto que la pubertad y el autodescubrimiento de los jóvenes es una etapa sumamente complicada, no solo para ellos que se están descubriendo cosas nuevas y autodescubriendo en sí mismos, sino también para los padres, porque a veces ellos no saben cómo solucionar, cómo abarcar o cómo responder a ciertas actitudes que para ellos son nuevas. O sea, a los padres y para los jóvenes son nuevas, entonces a veces suelen chocar porque uno no sabe cómo comportarse, es en el caso del joven, o cómo abordar personalmente ellos esa situación, y los padres que no entienden por qué el joven tiene esa actitud. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo evitar que este tipo de cambios se convierta en una guerra constante entre padres y adolescentes? Claramente, pues, como hablamos detrás de cámaras, por más que los padres tengan una guía de cómo abordar cada situación, nunca van a estar preparados. Pero ustedes como profesionales tal vez pueden brindar ese tipo de consejos o abordamientos que ustedes como educadores han abordado ya con su experiencia a los padres, que también les pueda funcionar a ellos. Sí, acá es importante recalcar algo trascendental, y es cuál es la función real de la educación, cuál es el objetivo real y cuál es la función real del Ministerio de Educación Pública en este caso, que es el acompañamiento en la educación de las personas menores de edad, cuando hablamos de personas en matrícula menores a los 18 años. Esto porque se tiende a confundir que la educación la brinda el Ministerio de Educación Pública, y eso es un mito, eso no es real. La educación se brinda en el hogar, como lo mencioné anteriormente, es la educación primaria que va básicamente de los 0 años en adelante, y esa educación la brinda el padre de familia. Ahí nos tenemos que referir tal vez a conceptos de los cuales no soy especialista,
pero una persona tal vez que trabaja en psicología, neurociencia y demás podría explicar más ampliamente, que es que somos, cuando le hablo a los estudiantes, a veces somos como una llave maya y vamos atrapando información, vamos reteniendo información desde los 0 años y terminamos siendo esa información. Entonces, al ser la familia la primera fuente de información y nosotros al trabajar desde la prevención, la principal idea o recomendación que haríamos es procuren que sus hijas e hijos tengan siempre la información correcta, evitando aquellas ideas irracionales, aquellas ideas que puedan llevar o desencadenar a situaciones de riesgo, como son el consumo de drogas, como son la violencia, como son el bullying, como son muchas otras a las cuales estamos expuestos, en este caso en el contexto de los chiles. Por ahí tal vez iría centrada mi recomendación, y es esa, el tener esa claridad de crianza y no esperar a que su hija o hijo ingrese a un centro educativo para que empiece a recibir educación, porque ya es tarde. Ahí lo que hacemos es el acompañamiento, y si un estudiante comete una falta, lamentablemente vamos a tener que citar a ese padre de familia para hacerle ver que su hijo está incurriendo en un error del cual nosotros nos responsabilizamos en la parte formativa académica, socioacadémica podríamos decir. No obstante, la responsabilidad siempre va a seguir siendo de esa persona responsable o persona a cargo de ese o esa estudiante menor de edad. Cuando ya es mayor de edad y aún está en un centro educativo, por ejemplo en el centro de los Chiles hay muchos casos, personas mayores de edad, la responsabilidad de ella va a recaer en la misma persona, y si no tuvo la crianza o la información correcta, esas ideas se van a seguir repitiendo en las demás etapas de vida. Acá tal vez es muy importante también mencionar que este trabajo es un trabajo colaborativo y de equipo. Aquí no es un asunto de que lo que citaba el compañero Yudani, que bueno, ahora voy a depositarlos en una institución para que me arreglen o les hagan todo lo que necesitan ellos entender, porque uno o yo no lo logré o yo no lo hice y me desentiendo. No, aquí la situación primordial es que desde los 0, bueno, desde que están en el vientre hasta los 6 años, 7 años, el joven la criatura va a ir absorbiendo la mayor cantidad de aprendizajes, que aunque es un niño, van a instalarse ahí, y con el tiempo va a empezar a desarrollarse en otras áreas que van a ser necesarias por su etapa del desarrollo y cada quien en su edad. Pero sí es muy importante lo que decía el compañero, la labor nuestra dentro del centro educativo corresponde a un acompañamiento y a un guiar al estudiante en otros tipos de procesos, los valores, las costumbres y todo este tipo de situaciones que ya vienen con nosotros inmersas desde que entramos en séptimo, vienen desde el hogar. Entonces aquí vamos a seguir aprendiendo la parte social, por supuesto, porque vamos a conocer nuevas personas, vamos a tener nuevos retos, y vamos a aprender también la parte de disciplina estando en un contexto educativo que tiene sus normas, que tiene sus reglas, que tiene sus situaciones propias y que son parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje del estudiante. Pero sí o sí necesitamos que ese trabajo sea familia, estudiante y el centro educativo. Y el principal actor siempre va a ser el estudiante, porque podemos querer los demás también mucho, pero si no hay una disposición de parte del estudiante, pues entonces estamos un poco más limitados. Yo creo que el peor error que nosotros como padres, ahora voy a hablar un momentito como papá, podemos cometer es pensar que la adolescencia se va a convertir en una guerra de poderes. Como mencioné yo al inicio, que no coinciden y que termina siendo esa guerra de que yo te digo y
tú me dices y al final, exactamente. ¿Quién fue adolescente? Y todos fuimos adolescentes, porque los papás fuimos adolescentes. Todos no podemos recordar todo lo que eso implicaba. Entonces aquí se trata, es un asunto más bien de sí, de acompañar con límites muy claros. Ellos necesitan límites aunque estén grandes dentro del centro educativo y en la casa pues mucho más. Pero yo creo que sí todo radica en lo que decía el compañero Yudani. Es un trabajo entre todos y la formación como tal la recibieron en el hogar y nosotros aquí vamos a acompañarlos en ese proceso. Sí, porque muchos padres creen, lo mando al colegio y yo me libero. Y muchas veces, por liberarse o por pensar de esa manera, los chicos terminan ya ahí, sin una guía. Entonces, no es suficiente el trabajo que ustedes realizan como profesores, como orientadores, de tratar de acompañar al estudiante. Si en el hogar o fuera de las aulas, pues no tienen ese acompañamiento y esa guía de decirle, mira, es que esto no se hace así, esta decisión que estás tomando está mal, aunque ustedes ya se lo hayan dicho. Si los padres no se lo recalcan y no se lo dicen, como mencionan ustedes, que la educación viene desde el hogar, desde los niños, ellos, como ustedes no son los padres y no son familia, entonces ellos dicen, no, pero es que ellos no tienen por qué meterse, ¿verdad? Hablando de lo que son ustedes los profesores. Si los padres no dan ese acompañamiento extra, la labor que ustedes realizan, pues básicamente va a ser nula, porque el trabajo que ustedes intentan hacer, pues no va a tener su fin o su propósito inicial, que es que los chicos vayan por un buen camino, que lleven buenas notas y que al final de todo se gradúen no solo de bachillerato, como mencionó el profesor Yudani, sino que salgan con un técnico y que tengan un mejor futuro y puedan generar un bien para la sociedad. Yo les digo siempre a los padres de familia que el hecho de que usted tenga un estudiante en el colegio no quiere decir que ya su hijo creció y lo puede dejar ahí. Es cuando para mí la persona como tal, el joven, necesita más acompañamiento, y esto no se entiende como en la escuela que yo iba y lo dejaba de la mano y lo recogía de la mano. Ella está empezando a adquirir conocimientos para ser una persona autónoma, para que tome sus decisiones, para que funcione en esta sociedad de una manera sana y aceptable, pero sí necesitan, aunque inclusive los adolescentes puedan ser más altos que uno como papá, sí necesitan esa compañía. Ellos necesitan saber que tengo un papá, una mamá o un encargado presente dentro del proceso de formación de ellos en el colegio. Es muy necesario, y aunque ellos no lo verbalicen internamente, ellos lo valoran y lo aprecian, y eso va a decirles a ellos que los aman, y que les interesa y que están con ellos. De hecho, a propósito de las funciones que nosotros desempeñamos, en algunos casos hacemos el acompañamiento en las academias de crianza que desarrolla el subsistema local de Los Chiles, que está integrado por las diferentes instituciones públicas y aparte algunas ONG que nos colaboran también. Ahí tenemos el trabajo con padres y madres de familia. Valga hacer la acotación que por lo general son madres de familia las que llegan. En rara ocasión llega por ahí un padre de familia, pero casi siempre son las mamás o la abuela, que es la persona encargada. Ese trabajo lo hacemos con madres o padres encargados de estudiantes que por lo general están en la escuela aún. Y ahí desarrollamos diversos temas. Ahorita se me venía a la mente uno que es la educación con respeto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es la educación con respeto? Es diferente al respeto al miedo. Existe el mito, ya voy a hacer la relación de los dos temas, existe el mito que el estudiante llega al colegio o a la escuela y los compañeritos lo pierden, entre comillas, ¿verdad? Como se dice, que si este está así porque se juntó con los otros. No necesariamente. Esto es un asunto, y ahí es donde relaciono yo el tema de la educación con respeto,
que si el padre lo que infunde es miedo, ese estudiante se va a portar bien delante del padre para que el padre no le grite, para que el padre no le castigue de manera desproporcionada y etcétera, ¿verdad? Hago la aclaración, no estoy en contra de las acciones correctivas porque sí son necesarias. Sin embargo, muchas veces esas acciones correctivas no tienen relación o son desproporcionadas, incluso con muestras de violencia. ¿Y qué pasa entonces? Esa persona menor de edad se porta bien, entre comillas, delante del padre o madre, pero cuando no está esa figura que infunde temor, por ejemplo en el colegio, es otra situación. ¿Qué pasa cuando se educa con respeto? Ese estudiante siente que en su casa lo están tratando con respeto, siente que en el colegio lo están tratando con respeto. Él recuerda esa figura de autoridad positiva en cualquier otro contexto y su comportamiento regularmente va a ser igual, esté o no esté presente esa figura paterna, ese profesor o alguna otra figura que por lo general es del ámbito familiar, ya sea el abuelo o alguna persona del cual esté a cargo o con la que convivo. Existe el roce a veces también cuando es un padre de familia o una madre que tiene un discurso pero el otro le contradice y hay muchas quejas de parte de algunas familias con este tema, incluso familias las cuales están en una situación de divorcio, que los padres no viven juntos y demás. El padre visita a los hijos o la madre visita a los hijos, no conviven, entonces un fin de semana el estudiante vuelve a su casa y tiene un comportamiento diferente. En apariencia hay otras reglas o otra comunicación diferente a la que por lo generalmente recibe y esto causa dudas. Entonces ahí sí es importante el diálogo también entre progenitores o entre las figuras de autoridad con las que conviva esa persona menor de edad, ya sea los abuelos, padre y madre. Si todos viven en el mismo hogar, todos tienen que tener un mismo discurso porque si no esto va a causar un conflicto de intereses y por lo general una persona que esté en crecimiento, desarrollo y aprendizaje se va a quedar con lo que más le convenga en el momento. No logra distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, sino en lo que me conviene en el momento. Pasa lo mismo en los otros ámbitos, ¿verdad? También en el colegio pasa. Para un estudiante a veces un buen profesor es el que lo deja salir, el que no le amonesta por llegar tarde, el que le deja usar el teléfono, porque lo pone en un punto de comparación con quien sí hace respetar el reglamento. Entonces, esto es algo que también quería aportar, que es muy importante que se sepa desde el hogar cómo la educación, con respeto y no con miedo, puede hacer la diferencia entre una persona que siga las normas de un lugar o no. Exactamente. De hecho, hay modelos psicosociales y desarrollo. Estos voy a mencionar los dos, porque tocan el punto que usted dice. Erik Erikson le define como una etapa crítica para consolidar el sentido del yo y su lugar en la sociedad, que es muy importante. Ustedes ya han tocado un poquito ahí por encima. Y Albert Bandura dice que ellos lo que hacen es que adoptan o imitan conductas, actitudes y normas al observar su entorno. Entonces, eso que menciona el profe Yudan es muy importante porque ahí se ve ese tipo de modelos. Porque ya el estudiante o al adolescente, hablando de adolescencia, se cría en dos ambientes diferentes. Como dice él, va a adoptar quien me sepa más, porque ese es el que me está conveniendo, el que yo me siento cómodo, el que me permite hacer lo que yo quiero. Pero como se ha mencionado ya, eso no es la mejor decisión, porque termina afectando, ya más adelante vamos a hablar sobre las decisiones que ellos van a tomar a futuro, que posiblemente los puedan perjudicar. Aquí el asunto también que es importante, nuestros jóvenes, adolescentes, necesitan, como todos, pertenecer a un grupo. Ellos están buscando pertenencia. Entonces, el hecho de tener normas claras y tener una unificación en la familia de las reglas que hay, de lo que yo digo, que si es sí es sí y si es no, todo esto genera seguridad para ellos. La ambigüedad a todos, yo creo que a todos
nos genera incertidumbre, nos genera ¿y ahora qué? ¿Hoy qué irá a pasar? ¿Sí? ¿O será que no? O tal vez sí voy o tal vez no vengo. Entonces toda esa parte es importante que nosotros la tenemos en cuenta con los muchachos y las muchachas, ¿verdad? Entonces, ya volviendo al tema de los cambios de comportamiento, estos se dan por varios factores. Primero, búsqueda de identidad, que ya antes hablamos de eso. La autonomía familiar, que eso es, muchos padres de familia como que les cuesta un poquito ese tema porque no quieren que sus hijos, ¿verdad?, se hagan independientes o por el miedo de X cosa, o que me le pase algo, o que él haga algo y le vaya mal. Eso es parte del aprendizaje de la adolescencia y del autodescubrimiento de las cosas nuevas que ellos por crecimiento y nunca la han pasado. Viene también lo que es influencia de los amigos, que ya antes ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Pertenecer a un grupo, cambios de humor a consecuencia de emociones fuertes, como ya lo mencionaron el profe antes, cuando disciernen en ideas, tanto los padres como los hijos, que yo quiero que usted haga esto, pero el hijo quiere que haga esto. Entonces, eso ya empieza a ser más negativo que positivo hacia la relación y hacia el tipo de comportamiento que el joven va a adquirir, no solamente en la casa, en el hogar, sino también en el centro educativo y con los compañeros. La necesidad de validación y la necesidad de sentirse escuchados. Sí, toda esta formación de la identidad por la que pasamos todos en la etapa principalmente de la adolescencia, hay que ser claros y conscientes desde el hogar que no es producto del estudiante en sí, de la persona menor de edad en sí. Este es un conjunto de todo lo que hemos hablado, que incluso viene desde antes de que ese ser humano llegue a la vida, ¿verdad? Incluso desde que los padres se están conociendo, ya se está formando la identidad de ese posible o esa posible hija que van a ser entre ellos. Todo ese contexto previo ya influye en la persona y en su toma de decisiones cuando llegue a la vida, y esa persona empieza a tomar decisiones desde sus 0 años con 0 conocimiento, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, incluso en etapas de la adolescencia a veces no está claro. Si a veces a nosotros nos cuesta distinguir qué está bien entre qué está bien y qué no, dependiendo de quién nos lo diga, cómo nos lo diga y demás, mucho más un adolescente que no tiene la experiencia previa. Entonces sí tenemos que ser conscientes que en la toma de decisiones de esta persona que está buscando identidad tienen que ver todos esos factores y conceptos que hemos mencionado. Y que van a haber momentos en los que se van a equivocar como nos equivocamos nosotros. Es parte del aprendizaje. Pero es parte de la situación. Es necesario. Exacto. Y yo como papá o como mamá no debería de ofuscarme tanto por querer evitar. Uno, como papá, como mamá, forma, aconseja, pero la última decisión la va a tomar la persona, ¿verdad? Porque es parte de la autonomía que ellos van a ir adquiriendo. Lo acompañaremos o la acompañaremos en la consecuencia de algún tipo de decisión mal o bien tomada, pero es un proceso de aprendizaje y esto es importante. Nuestra vida es un proceso de aprendizaje y no lo terminamos nunca. Ni aunque yo tenga 90 años, siempre estoy aprendiendo. Sí. Y esa es una maravilla que tenemos de la creación de Dios, ¿verdad? Que nos hizo capaces de siempre estar activos aprendiendo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. No porque yo soy un adulto lo sé todo, ni él porque es un adolescente no sabe nada. ¿Tiene menos experiencia? Sí. Yo tengo más experiencia, posiblemente, pero estamos en un proceso de aprendizaje todos. De hecho, es por eso que desde la educación, propiamente desde la orientación, nosotros no hablamos de castigo ni de penas, hablamos de acciones correctivas. Que la acción correctiva tiene que ir ligada directamente y tiene que ser directamente proporcional y ligada al error o al hecho que haya cometido la persona menor de edad.
y por eso le explicamos a las personas encargadas que es necesario que esa acción correctiva se lleve a cabo, porque si no existe esa acción correctiva, no se asume responsabilidad. Nosotros actuamos hablando un poco desde un enfoque conductual, que recibimos a cambio algo de acuerdo a el comportamiento que yo tuve. Entonces se aplica mucho ese enfoque conductual cuando hablamos de aplicar acciones correctivas y que están ahí muy claras y especificadas en el reglamento interno de nuestra institución, que se basa básicamente en un reglamento a nivel nacional, reglamento de evaluación de los aprendizajes y la conducta, que empezó a regir este año, y que los padres de familia, madres de familia, ahí pueden chequear y ver cómo ahí dice acciones correctivas, y están directamente relacionadas en proporción al tipo de falta, ¿verdad?, que existe. Sí, ahora, ustedes como orientadores, ¿cómo hacen para diferenciar un cambio normal de adolescencia a uno que indica una problemática familiar? Porque son dos conductas diferentes. Tal vez el adolescente los está teniendo por causa de la misma pubertad, o puede ser que esos cambios se generen por algo. Por otra situación. Por otra situación. Entonces, ¿cómo hacen los padres para identificar que es por la pubertad, por decirlo así, o porque tal vez está pasando algo externo al hogar? Yo creo que al final, cuando existe una persona como tal y hay un cambio en esa persona de cualquier índole, un cambio que se note, que sea, hay que sospechar que algo pasa, o bueno o malo, pero hay un cambio. Si yo normalmente no me aíslo, soy muy social y converso con todos y sonrío y voy, ven, y de un pronto a otro empiezo a alejarme, me empiezo a aislar, ya no salgo de mi cuarto, ya no quiero conversar con eso que siempre conversaba, no utilizo el celular tanto como lo utilizaba antes. Ahí hay un signo de alerta para definir que algo podría estar pasando, sea propio de la adolescencia o no, algo está pasando con esa persona. Si el estudiante, nosotros lo vemos que en la dinámica de grupo es colaborativo, él siempre levanta la mano y yo quiero, y de pronto otro empezamos a notar que no quiere, ahí hay otro signo de alerta. Si por el contrario es una persona que le gusta mucho comer, que es golosillo o golosilla, y vemos que ya no quiere, se perdió el apetito, qué raro, no, ya, pero los helados que tanto le gustaba y ahora no quiere, hay otro signo. A lo que me refiero es que siempre, ante lo que podemos ver como una normalidad en la persona, no podemos generalizar porque todos somos diferentes, ya empieza a despertar un signo de alerta. Entonces ya podemos empezar a indagar si efectivamente será que algo le está pasando, que necesite ser atendido. Sí, de hecho yo lo veo así, tal vez para que lo entiendan, o para que, como quien dice, no se la jueguen. Nosotros todos los años en los centros educativos, no a todos, pero nosotros hemos tenido la posibilidad de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense y demás, tienen programas y proyectos en los cuales desarrollan talleres con personas menores de edad y sus padres de familia. Y yo diría, no por nada, la población meta de estas instituciones es la población adolescente, ¿verdad? En otras palabras, sí se tiene claro que, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el estrés y demás ocurren a cualquier edad. Sin embargo, cuando más estamos expuestos, siento yo, desde la experiencia y desde la teoría, es en la etapa de la adolescencia, es cuando más estamos expuestos. Entonces, más bien, no es nada raro que, por ejemplo, en el caso que usted mencionó, estas señales se dieron, porque eso ocurre infinidad de veces y la mayoría de situaciones que nosotros atendemos
Si no es directamente por una situación de estas, por lo menos ya está ligada a una situación de depresión y demás que ha llevado a las autolesiones, a la ideación suicida. Y por dicha, al día de hoy no he atendido un suicidio consumado, digamos, pero puede llegar a darse también. En otras palabras, ante estos cambios que menciona mi compañera Francine, que son alertas de, por ejemplo, eso, que la persona ya no quiere comer cuando antes comía mucho, que no quiere salir, que ya no quiere practicar el deporte que hacía, que prefiere estar encerrado, no sé, que ya se alejó de sus amigos o de su grupo de amigos o de la familia, ya no hay tanta comunicación, Se descuida físicamente. ya la comunicación es como muy cortada, mínima, cuando de repente empieza a descuidarse, que empieza a regalar sus cosas. Todas estas son señales que, si bien es cierto, no todas se van a dar, en un caso, son algunas y que ya si se notan estos cambios o este tipo de signos, sí es prudente acudir al centro médico, inclusive de emergencia. Sí, ya para este punto ya hemos abarcado temas importantes, ¿verdad?, sobre el comportamiento. Y creo que podemos irnos ya del otro lado, que es a la hora de que ese tipo de comportamientos que los jóvenes tienen los llevan a utilizar drogas, ¿verdad? ¿Para qué? Para sentirse bien, porque se sienten estresados por la ansiedad que les genera. Entonces ellos dicen, consumo esto y me va a hacer sentir mejor. Específicamente ahorita, pues la idea es hablar sobre el uso del vapeador, que a nivel nacional pues se ha aumentado bastante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad que los estudiantes, al no poder ser abordados de la manera correcta, tomen la decisión de probar este tipo de dispositivos? Que los padres creen que son inofensivos, que huele rico, que huele a fresa, que huele a bote, y que no tienen la misma sensación o el mismo diseño que un cigarrillo normal, pero que al final terminan siendo tal vez peor que el cigarrillo común, pero que ellos muchas veces lo prueban, ¿verdad?, como padres. ¿Por qué? Porque ven que sus hijos se sienten bien, que siempre están alegres, que no sé, tienen una actitud diferente, pero eso puede ser por causa de las mismas toxinas o tóxicos que tienen el dispositivo, por lo que cambia el comportamiento de los jóvenes. Sí, de las consecuencias físicas, de hecho, un médico podría analizar más a fondo eso. Todos hemos escuchado de cuáles son las consecuencias físicas que esto trae, que incluso en algunos casos son irreversibles. Sí, correcto. Ahora, tenemos que mencionar que, al igual que el vapeador, que es de reciente aparición en el mercado de las drogas existen antes de que exista el ser humano como tal. Cuando el ser humano llegó acá, ya habían drogas. Las primeras plantas ya estaban por ahí. Y entonces el asunto no es la planta o la droga en sí. El problema no está ahí, nunca lo ha estado. El problema radica en por qué la persona hace uso de esa sustancia. O sea, ¿cuál es la causa que le llevó a eso? Volviendo y enlazando con el tema anterior, yo educo a mi hijo y le muestro las consecuencias reales del uso de la marihuana, por ejemplo, o del vapeador. En este caso, que estamos hablando del vapeador, se tiene el tabú o el mito de que si yo le hablo a una persona de X tema, esa persona la estoy incitando a que lo haga, y no es así. Eso no es real, porque de todas maneras la persona, si está interesada en el tema, lo va a buscar por cuenta propia, y muchas veces las fuentes no van a ser las correctas, como si lo podría ser que se hable de eso desde el hogar o se hable de eso desde el colegio. Entonces, hay muchas causas que llevan a que una persona use vapeador. Se menciona por ahí que la curiosidad, ¿verdad? Pero yo digo que la curiosidad nunca llega sola también.
podría ser que esa curiosidad esté ligada a que es un distractor para algo que tengo por ahí que no he resuelto. También existen otras, pero esta es como la más común. Fue por curiosidad, es la respuesta que nos dicen. Por curiosidad fue que probé el vapo, por curiosidad fue que probé la marihuana. Y hay muchas personas que por curiosidad están ahorita en la calle o ya en problemas de adicción de drogas más pesadas como la metanfetamina, el crack y otras que por curiosidad. Sí, ya para llegar a ese punto ya no, difícilmente va a dar vuelta atrás. No digo que no exista la recuperación, pero sí es muy complicado. Básicamente. Aquí volvemos a parte del tema que vimos anteriormente. Aparte de la curiosidad, están otras situaciones que hemos visto tal vez frecuentemente dentro de los jóvenes, y es que su necesidad de pertenecer a un grupo. Resulta que con el grupo de personas con las que yo estoy, que significan algo en mi vida importante en ese momento, ellos vapean o ellos practican o tienen ese hábito. Entonces, si yo quiero pertenecer a ese grupo, de parte de lo que necesito hacer, según ellos, es realizar lo mismo que hacen. Ahora, también hemos visto la triste realidad que viene desde la casa. Es una práctica de hogar que se refleja en la institución porque es práctica de hogar, porque algunos de sus papás lo hacen, porque ellos se lo facilitan, porque una tía o un tío, o porque, no sé, está la parte de la moda. Ahora se volvió moda, entonces todos para ser muy cool y para que estemos en onda, o no sé cómo le pueden decir, vamos a realizar. Pero creo que definitivamente lo que decía Dani, cuando por curiosidad yo empiezo, tengo que tener cuidado, porque yo no puedo dimensionar biológicamente si mi cuerpo va a ser más susceptible a esa sustancia o a ese nuevo hábito para que se instale en mi vida y yo siga perpetuamente con esa situación. Porque los estudiantes le dicen a uno, profe, pero ¿por qué fulano probó y listo? Y digo, no, ya no sigo más y no siguió. Bueno, tal vez yo no puedo ahondar mucho en eso porque no soy especialista, pero digamos, podría ser que biológicamente por su forma o por la parte biológica sea más propenso a que algunas sustancias, incluso por herencia, en la parte sí, por herencia, entonces que sea más propensa a que esto sí se instale en mí con más facilidad, a diferencia de otro. ¿Qué es más fuerte? Entonces, no porque sea más fuerte o porque sea más débil, es porque a nivel, digamos, genético o a nivel biológico estoy más susceptible a ese tipo de sustancias o de lo que vaya a tener. Entonces, puede salirnos muy caro la prueba. La curiosidad. Y nosotros no podemos dimensionar eso. Entonces, si yo no lo puedo dimensionar, tengo que tomar decisiones. O no importa, me la juego. O mejor, entonces, si yo no sé, mejor lo evito. Al final, si me quieren aceptar, sin que yo lo haga, me tendrán que aceptar. Y si no, pues busco otras personas que sí me quieren aceptar. Por eso es que es importante recalcar nuevamente la parte preventiva. No esperar a que la persona, por curiosidad, prueba el vaporizador y nosotros tengamos que referirlo al IAFA, porque eso es lo que dice la pauta. Tenemos que referir al IAFA, al padre de familia. Lamentablemente acá no tenemos una oficina del IAFA, entonces va a tener que desplazarse hasta Ciudad de Quesada, sacar una cita, desplazarse hasta allá, y si le vuelven a dar cita, estar yendo las veces que sea necesario. Ellos trabajan la parte preventiva también. Sin embargo, yo creo que no es necesario que el padre o la madre de familia lleguen a ese punto, porque es muy tedioso y muy cansado, muy desgastante, se gastan recursos, se gasta tiempo y demás. Desde el hogar se puede hacer este trabajo todos los días.
Es algo, de hecho nosotros acá en la institución hemos sacado campañas, por ahí sacamos una campaña, un comercial de unos 30 segundos donde pedíamos a los padres de familia que utilizaran una técnica sencilla. Al salir de la casa, reviso el bolso, reviso el cuaderno de comunicados, a ver si por ahí no tenía algo que leer. Al llegar nuevamente, reviso el bolso, a ver si me enviaron un comunicado, a ver si el estudiante sí fue a las lecciones de acuerdo al horario. Y de paso que no haya ninguna situación ahí que les comprometa, ¿verdad? Como alguna droga o algún arma. Se tiende y se menciona mucho que a veces hay estudiantes que le guardan a otros los vapos. Entonces, uno no puede acá decir es o no es verdad. Sin embargo, lo que se evidencia es que la persona ya está en contacto con este aparato y por lo tanto necesita prevención. Los padres de familia se quejan, es que no es de mi hijo el aparato, apareció en el bolso y se lo pusieron ahí. Sí señor o sí señora. Sin embargo, al ya haber un contacto, aquí vamos a aplicar la prevención, no vamos a investigar a ver si fue o no fue, lo que sí es real es que ahí estaba. Entonces sí, seguimos trabajando y sé que es tedioso y todo el asunto, pero es mejor eso que no una consecuencia a largo, es mejor una consecuencia a corto plazo que no una a largo plazo, que a largo plazo, aparte de las implicaciones de salud que esto trae, que podrían ser irreversibles, ¿verdad? Problemas de adicción graves que afecten directamente la toma de decisiones y el proyecto de vida. Sí, porque estos dispositivos contienen la nicotina. ¿Y qué hace la nicotina en adultos o los jóvenes que son más propensos, verdad? Porque ellos están en pleno crecimiento. Entonces, pueden producir ansiedad, problemas de concentración, que ya en el colegio o en el rendimiento académico pues, se van a ver reflejados, cambios emocionales, insomnio, necesidad constante de vapear, eso que usted llega y otra vez y ya lo guarda y a los 5 minutos otra vez, el estrés y los cambios de humor. O sea, no quiere decir que solo que esos cambios sean meramente del comportamiento en sí, del crecimiento, de la pubertad, por decirlo así, sino que también esos cambios o ese tipo de situaciones también los puede producir el vapeador, que los padres ya al final dicen, no, es que eso, él siempre anda estresado, pero eso es porque está creciendo. Pero puede ser que él ya se hizo tan dependiente de usar el dispositivo que al quitárselo por 8 horas que está en el colegio, el estrés de querer usar el dispositivo hace que se encadena otras en el sentido literal se podría hablar de un círculo vicioso, doblemente literal, de que muchas personas argumentan, ya olvidándonos de la edad, que consumo el cigarro o el vapo porque me estreso, pero si no lo consumo también ya ahora me voy a estresar, entonces ya nunca se acaba y ya luego no me va a hacer tanto efecto, sino que voy a tener que probar algo más fuerte. ¿Por qué? Porque el cerebro y la dopamina, si no me equivoco, aplicando un poco de conceptos por ahí que están ya como medios empolvados, ya el cerebro dice, sí, pero ¿qué más hay? Porque ya esto ya no me está satisfaciendo, ya necesito probar algo más. Y se prueba algo más y al tiempo. Y también esto produce altos y bajos de dopamina, si no me equivoco. Por ahí me corrigen los que sí saben, los expertos. Donde la persona, por ejemplo, en el consumo de otras drogas, como la marihuana, como la cocaína, de repente su estado de ánimo sí está más o menos lineal. Con el consumo de una droga se dispara, pero cuando el efecto baja, se baja mucho más de la línea promedio, y entonces hay que de nuevo consumir para volver a disparar, y muy difícilmente se va a tener esa estabilidad que se tenía antes de probar la droga, que si bien es cierto, podría ser inestable, no era tan inestable como lo es ahora, y que se pudo haber tratado de otra manera, por ejemplo, acudiendo a una persona especialista, a un psicólogo, por ejemplo, que a tiempo pudiera medicar o por lo menos tratar a la persona. Y regresando también un poquito a los temas anteriores, vamos a ver, el ser humano por naturaleza somos insaciables, ¿verdad? Y hoy queremos algo y ya lo tenemos, entonces queremos otra cosa, queremos más. Y ligado a que
efectivamente, digamos, la dopamina es lo que genera satisfacción y toda esa revolución en nuestro ser. Claramente, si hay algo que a mí me estimula, voy a querer más porque ya no me va a satisfacer. Y eso es lo que me hace sentir Entonces, eso, como me hace sentir bien, de momento, me hace sentir bien o activo o lo que necesita. Entonces voy a buscar tenerlo cada vez más, con más frecuencia. Y el cerebro va funcionando así. Aquí hay algo importante que sí es necesario mencionar. Recordemos que nuestros jóvenes todavía se encuentran en formación, todo su ser está en crecimiento interno y externo, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Si nosotros estamos contaminando el cuerpo con este tipo de sustancias, le estamos retrasando o le estamos no favoreciendo el crecimiento normal, el adecuado, su cerebro, sus órganos, todo. Entonces también se afecta a nivel de crecimiento. Y como decía el compañero Yudani, puede que sí, puede que no, pero puede que sí genere unos cambios que después no vamos a poder reversar. Y desde el enfoque sistémico, donde hay que seguir enlazando todos los componentes o toda la sistematicidad de la persona, hemos hablado mucho de la parte física, que esto evidentemente llega a un punto donde ya el estudio ya quedó de lado completamente. Ya mi interés principal a necesidad de drogarme es conseguir la sustancia. El estudio no va a estar nunca por encima de esto. Ahí ya la persona debió haber sido atendida hace un buen rato. ¿Por qué? Porque aparte de ser personas que están en desarrollo, son personas que por ley inclusive no deberían de estar trabajando. Entonces, para yo drogarme, y conforme la droga es más fuerte, más cara se vuelve, tengo que tener el dinero. ¿De dónde tomo el dinero? Y entonces muchos optan por dedicarse también al tráfico de drogas, a la venta, distribución, al menudeo y demás, que inclusive esto trae otras ideas irracionales, que es que la vida, este tipo de estilo de vida me puede llevar muy rápido a crecer económicamente, ¿verdad? Y sabemos que el promedio de vida, si el dato no ha sido actualizado recientemente de una persona que se dedica a eso, no va más allá de los 30 en promedio. La persona no pasa de los 30 años. O termina muerto o termina en la cárcel, ¿verdad? Si le va pero no bien. disfruta como la gente piensa, o sea, No, es una manera totalmente errónea. Sí, es una manera tal vez fácil para quienes lo logran, porque tampoco es que sea fácil, ¿verdad? Hay mucha competencia y la competencia ahí es bastante desleal. Sí. Entonces, ya estamos hablando no solamente de lo físico, de lo académico, estamos hablando de lo social y de lo económico. Todo se ve truncado. Y el entorno. Todo su entorno. Y todo esto empieza un día que por curiosidad una persona incorrecta probó una droga incorrecta, en este caso un vaporizador, por ejemplo. Ahora, ¿qué factores sociales o personales pueden aumentar esa probabilidad que ustedes mencionan en que un adolescente se encamine a utilizar este tipo de dispositivos o algún otro tipo de droga? Factores directamente relacionados, que sea causa, podrían Sí, correcto. Sí. Ya sea sociales, por fuera de la familia, o personales, por dentro de la familia. Sí, desde el enfoque sistémico no se puede hablar de causa, sino más bien de la interrelación que existe en el contexto. Entonces la persona está rodeada de, no solamente del contexto, bueno, no solamente de las personas, sino también del contexto. Entonces, si mi papá y mi mamá no han trabajado esa parte preventiva, son ya un factor de riesgo que me puede llevar a mí a consumir este vaporizador o cualquier otra sustancia. Si de repente papá y mamá sí me han hablado a mí del tema, me han mantenido al tanto, pero hay otra persona en la familia que tiene otra información para mí que tal vez no es la más correcta, esa persona también es un factor de riesgo.
Entonces lo ideal es que el padre y la madre se funjan como un supervisor, tengan una supervisión total, digamos. No es la sobreprotección, ¿verdad? Es diferente, pero sí la supervisión de esos cambios de ánimo, y de llevar a la persona al centro médico si es necesario y demás. Directamente se puede hablar de que si en la familia ya existía consumo de drogas o tenencia de drogas en la casa, ya eso es un factor de riesgo determinante, ¿verdad? Sí, aunque un padre sea fumador, él dice, no, pues que el cigarro huele feo, pero esto que yo utilizo y huele más rico. Y... No necesariamente porque en la familia haya una situación de alcoholismo, por ejemplo, significa que el estudiante va a ser alcohólico. Pero sí es una gran probabilidad. Después, el contexto también, si es un estudiante que viene de una familia con valores, principios, preventiva y demás, pero la persona está expuesta a un contexto violento, un contexto donde le hacen bullying y demás, y esto nunca se trabaja, nunca se notaron los cambios también, porque igual que para la depresión o para el consumo de drogas, si una persona está recibiendo bullying o violencia, también hay comportamientos que cambian. Entonces, yo diría, para mencionar uno importante, es esa supervisión de parte de las personas encargadas. Si no la hay, eso es determinante. Si hay drogas, eso es determinante. Si la persona básicamente se cría sola, criarse sola es como una persona, un padre o madre desentendida, que el estudiante la está pulseando por ahí, pero igual va a llegar un momento en que el estudiante dice, ¿y como para qué yo estoy pulseándola tanto? Si a nadie le importa. Y hay que ser honestos, a esa edad uno necesita apoyo. Uno necesita las figuras de autoridad, que son el padre y la madre principalmente. Aquí también es importante mencionar, quizá, que el conocimiento de alguna manera siempre genera poder. No poder de que es poder de decisión, poder de tener criterio, de poder definir si esto me conviene o no me conviene. ¿Cómo sé yo si algo me conviene o no me conviene? Si yo tengo los suficientes criterios para decir, si hago esto provocaría en mí, si hago esto, entonces sí es importante. Lo que decía Yusani es muy importante, desde el hogar, acompañar, y si no saben del tema, entonces siéntense todos a buscar del tema, pero se sientan como familia a buscar del tema, porque ahora tenemos varias facilidades que no siempre son las mejores, y esto no es satanizar ni tampoco señalar que estos artefactos son malos. El asunto es cómo los utilizo, ¿verdad? Entonces sí generan información, mucha información. De hecho, los chicos tienen más información en muchas ocasiones que nosotros, pero es o de una fuente incorrecta o la están solamente solicitando sin filtro de nada, en el sentido de que hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas. Entonces sí es importante esa parte vital, el acompañamiento en la casa. Cómo yo fiscalizo si yo cometí, que para mí es un error, pero bueno, es también parte de la dinámica, si yo cometí la acción de darle un celular a un hijo que está muy pequeño, y no le fiscalizo la información, ni su juego, ni su nada, ni sus contactos, yo lo estoy tirando al ruedo, como diríamos vulgarmente, solo, y ahí puede recibir cualquier cosa. Entonces sí es importante el acompañamiento de las personas encargadas, llámese papá, mamá o la persona encargada. Y ¿qué es porque nos pasa? Aquí los papás pueden llegar y decir, no, es que no es mi hijo, es que son los amigos, no es mi hijo. Bueno, pero algo está pasando con mi hijo que no tiene la posibilidad o las herramientas o la capacidad para hacer una división y decir, no. Entonces necesitamos trabajar también esa parte. Y en educación y en orientación propiamente, culpabilizar al otro no sirve absolutamente de nada. Yo no puedo llegar y decir, es que mi situación es culpa suya, porque usted me incitó a consumir un vaporizador,
¿Por qué? Porque esa fue mi decisión. Usted no me obligó, fue mi decisión. Entonces, en orientación, como padres y como madres, sí es importante considerar que cada persona lleva su propio proceso, y entonces que si el otro lo hace, no significa que esa sea la razón de que mi hijo o mi hija lo haga o lo tenga que hacer también. Ahora que se tocó el tema de la información que hay en las redes, porque hay infinidad de información sobre tantos temas, que a veces no nos tomamos el tiempo de ver de qué tipo de fuente viene esa información, o tal vez viene de una fuente verificable, pero la información que nosotros tomamos la malinterpretamos o no la sabemos analizar de la mejor manera, y al dar el mensaje a otras personas, a los jóvenes, hablando en este momento de ellos, eso puede producir más bien que ellos tengan una confusión y no sepan tal vez si lo que me están diciendo está bien o si lo que me están diciendo está mal, porque como dicen ustedes, ellos también tienen acceso a la información. Pero ¿qué pasa si nosotros como padres le decimos, esto está mal, y le enseñamos la información y se lo explicamos y establamos esa conversación nutritiva? Ellos salen bien, después al tiempo ellos dicen, no, pero voy a ver si esta información es real. Entonces, por curiosidad, como ven, busquen la información y ellos dicen, no, pero es que esto que me dijo mi papá, y no es así como él lo pinta, o sea, aquí dice esto, pero entonces ellos lo terminan acomodando de otra manera, y al final la manera en que interpretamos la información pues también a veces nos puede causar ese tipo de problemáticas, ¿verdad? Es importante que como papás siempre seamos honestos. O sea, si yo no sé la respuesta, le puedo decir a mi hijo, no la sé en este momento, busquemos la información y vamos a buscarla y lo hacemos. Porque de las acciones que generan en nuestros jóvenes enojo, inseguridad y otro tipo de situaciones, es que las personas que se supone deberían de no mentirme y de acompañarme y de ser mi red de apoyo, me mientan, me digan cosas que son falsas, que yo descubra después que es una mentira. Entonces es mejor, con mucha honestidad, lo que sé, yo le voy a contestar, conversemos del asunto. Listo, no sabemos, buscamos, pero que seamos honestos, no disfracemos la respuesta ni digamos mentiras para salir del apuro que tengamos en el momento, porque eso tampoco ayuda mucho. Sí, porque al final es la mentira que le están dando a los jóvenes, en todo caso a los padres, a sus hijos, puede ser un detonante para una actitud negativa en el adolescente. Y vamos perdiendo credibilidad. Exactamente, entonces él dice, ya me mintió una vez, ¿quién quita que me siga mintiendo? Cada cosa que me diga es mentir. Entonces, y es que, perdón, se genera mucho de lo que hablamos al principio, la inseguridad del estudiante. Si yo como papá en mi desesperación le digo a Yusdani que si se saca malas notas le voy a quitar el celular, y Yusdani se saca malas notas y yo se lo quito por media hora, porque ya Yusdani va a ser lo suficientemente persuasivo e insistente para decirme que sobre cualquier cosa me va a jurar o me va a decir que se lo va a sacar bien los exámenes la próxima vez, y yo desisto, no está bien. Yo le estoy generando a mi hijo o a la persona adolescente una información que no es la correcta. Debemos de ser muy honestos siempre y seguros de lo que le estamos contestando, para que tengamos un poco más de ideas sobre ellos. ahora, tocando sobre esos temas que abarcan mucho, lo que yo le digo a los adolescentes, a como puede ser real, puede ser falsa, y puede influir sobre las decisiones que ellos vayan a tomar o estén tomando. ¿Hasta qué punto se puede decir que las decisiones que los jóvenes toman son propias? ¿Y hasta qué punto las decisiones que ellos están tomando son influenciadas por su entorno?
Ahí es importante y ahí es donde vamos a echar mano del Ministerio de Educación Pública, que como lo mencionamos desde el inicio es el que da acompañamiento en el proceso educativo de las personas menores de edad. Y esa es parte de las funciones que nosotros tenemos, es ese acompañamiento. Tenemos clases de todo, ¿verdad? Principalmente en el CTP Los Chiles, que hay un horario lleno de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Hay espacio de sobra para que las personas estudiantes aclaren las dudas que tengan, porque no necesariamente el profesor de ciencias solo aclara ciencias, o el de español solo aclara español. Tenemos labores inherentes al cargo, donde tenemos espacios también para aclarar todo tipo de dudas. Todos tenemos una formación en educación, con énfasis en otras cosas, pero todos somos educadores al fin y al cabo. Y el estudiante o la persona estudiante que tiene una duda puede echar mano de la persona docente que tiene a disposición toda la semana. Y en el caso de las personas, padres de familia, si no están seguros o no hay seguridad en la información que ellos están brindando, también, ¿verdad? En el colegio el enlace directo con la familia, bueno, somos todos, pero principalmente la persona docente guía es quien vela por el grupo que tiene 30 personas a cargo durante todo el año, quien lleva los procesos, quien sabe cómo es la conducta, que lleva mucha información. Esa persona debería ser como la mano derecha de la persona encargada. Y por supuesto nosotros como departamento de orientación, al referirnos a esos estudiantes, nosotros también le atendemos y valoramos si hay que darle un proceso largo, si es una sola atención, si tenemos que citar al papá o la mamá y si tenemos que citarlo más de una vez o qué. Entonces sí hay que ser claros en esto de que la herramienta está, pero muchas personas no la utilizan o no la han sabido utilizar. Porque nos dan o nos dan nos quieren dar funciones que no les corresponden. Me hace gracia porque a veces nos dicen, es que fíjate que mi hija al parecer anda con el fulano, ¿verdad? Usted no le puede echar un ojo. No puedo echarle un ojo, no podemos echarle un ojo, porque esas no son funciones, Sí. Es una conducta propia de la adolescencia y hay que, Es parte de la norma. mientras no incumplan la normativa interna, no podemos hacer nada, porque no nos corresponde. Y hasta cierto punto el padre o madre de familia también debería de tener claridad en esto para que no interrumpa su proceso de desarrollo, ¿verdad? Sí, porque de alguna manera también el hecho de tener este tipo de pensamientos va a generar frustración en los papás, inclusive enojo en algunos momentos, porque ¿cómo? Que usted pasa todo 8 horas ahí en el colegio y usted no va a poder cuidar a mi hijo de que no tenga el noviecito aquel, porque es que no me gusta que ande con ese, o ¿cómo usted no se va a dar cuenta que la otra persona se escapó? No, o sea, son muchos estudiantes y estamos hablando que dentro del colegio ellos tienen un proceso también de socialización y que hay muchas acciones que algunos papás se nos olvidan con el tiempo que son propias de la edad. Aquí el asunto no es decir no lo hagan, es acompañarlos en que esas acciones que son propias de su edad transcurran lo más natural posible. Entonces esa parte es muy importante, ¿verdad? Que aquí no se trata de que hoy la adolescencia, o como algunos adultos es hoy la aborrecencia, porque les dicen de todos los modos posibles, ¿verdad? Esto no es un asunto, o sea, no es una lucha de poderes, como lo dije anteriormente, es parte de la normalidad, es parte de la vida. Todos tenemos adolescencia, todos tuvimos nuestra historia en la adolescencia y todos pasamos por un proceso en ese momento. Y va a ser diferente para todos, porque yo puedo tener 4 hijos, que los 4 hijos van a ser diferentes en su adolescencia. Y yo no puedo aplicar la misma receta para todos. Es solamente acompañar. Paciencia, mucha paciencia. Amor, mucho amor. Nada, el tiempo además pasa también muy rápido. Sí. Ahora, saliéndonos un poquito del tema. A veces las actividades recreativas
ya sea un deporte o pintar, cantar, bailar, no sé, ayuda mucho a los jóvenes que al final los pueden guiar para tomar sus decisiones a futuro, qué sé yo, una carrera, no sé, algún tipo de emprendimiento. Acá en el CTP tienen ese tipo de accesibilidad, digamos, para que los chicos puedan desarrollar algún tipo de habilidad o para que ellos se centren tal vez en su tiempo libre, no sé, en algunas actividades. Sí, de hecho, en la adolescencia, bueno, toda persona de cualquier edad, pero especialmente en la niñez y la adolescencia, las personas deberían estar integradas a algún deporte, algo artístico, recreativo y demás. Porque un ejemplo, un equipo de fútbol o un equipo de béisbol, para estar y sobresalir se necesita disciplina. No es tanto, bueno, hay algunas personas que sí logran sobresalir propiamente en el deporte a futuro, por talento deportivo. Sin embargo, hay algo que sí van a lograr de fijo y es la disciplina. Y para cualquier meta en la vida se necesita disciplina. De todas maneras, dentro de nuestra labor en orientación está el autoconocimiento, ¿verdad? Todo este proceso de que estamos conociéndonos, descubriendo cuáles son nuestros gustos, nuestras habilidades, para que yo soy muy bueno, para que yo no soy tan bueno, pero podría llegar a hacerlo, cuáles habilidades no tengo, pero las puedo desarrollar. Entonces, todas esas situaciones son muy importantes en la parte de la adolescencia, pero como decía el compañero, si ustedes me preguntan a mí, yo tengo mis hobbies y tengo mis formas de también canalizar los espacios para bajar revoluciones, para alimentar mi espíritu, para distraerme, porque eso debería de ser propio de cualquier ser humano, mucho más en el caso de los estudiantes que tenemos aquí y en otras instituciones. Lo que decía Dani es muy importante. Dentro de los centros educativos necesitamos fortalecer esos espacios también. Existen, sí, está la parte del FEA, donde allí los muchachos y las muchachas que son de arte, que son de música, pueden incorporarse. Están las ferias, digamos, técnicas en la parte ya más de emprendimiento. Todos los equipos de representación, tanto en equipo como en modalidades individuales, de atletismo, campo traviesa, la banda del colegio, la banda, etcétera. O sea, las opciones, por lo menos a nivel institucional, sí existen y están a disposición de cualquier persona, estudiante que desee integrarla. Y eso es voluntad de cada chico. Incluso torneos internos, porque para que haya un equipo de fútbol sala, por ejemplo, se hacen visorías y demás. Entonces, todas las personas tienen la posibilidad de integrarse. En algunos casos se habla de las acciones correctivas por parte del padre o madre de familia, donde no le permiten a su hijo integrarse. Eso es desde mi punto de vista, eso es un error, porque lejos de ayudar a su formación, la está empeorando. Entonces, no se trata de negarles la posibilidad de integrarse a un evento deportivo, recreativo o artístico si la persona estudiante comete una falta. Se trata de que sí, que haya una acción correctiva, pero que esté ligada propiamente a la falta que hubo. Entonces sí debemos hilar un poco, tal vez un poco más delgado con esto y no solamente, como dicen por ahí, darle por donde más le duele, porque no se trata de eso. La persona adulta tiene que tener un poco más de amplitud en su toma de decisiones que la persona estudiante. Inclusive en estas edades ya podemos pensar más como padres de familia en un tipo de negociación y de acuerdo, porque ya tenemos gente más grande en la casa, no son los niños chiquititos que yo le decía, usted se sienta ahí y el perfil se va a sentar. Ya tenemos jóvenes que son inclusive, como decía hace un ratito, más grandes, más altas que nosotros, y ya tienen más criterio
para tomar algunas decisiones. Entonces yo siempre sugiero que en algunas situaciones de familia es necesario que como familia, cualquiera que sea esta la familia, se sienten y conversen de cuáles van a ser algunas responsabilidades, por decir algo, y cuáles van a ser las consecuencias, pero en un ambiente de conversación, no en el momento del pleito, en el momento de que ya ahora tengo aquí la nota y toda la nota está mal y ahora venga, porque entonces no, porque eso se toma en el momento de enojo, de frustración, de impotencia, sino que sea un momento, vamos a tomarnos un café, vamos a salir al cine, después vamos a tener un tiempo de conversación. Mira, estamos teniendo dificultades porque no estás ordenando tu cuarto, porque, no sé, lleguemos a acuerdos que salgan inclusive del propio adolescente, que digan, no, está bien mami, yo me voy a comprometer con esto, porque esto siento que está generando tensión. O acuerdos y plazos para la evaluación de esos acuerdos, a ver si sí se están cumpliendo. Exacto. Y eso es importante, y vieras que eso funciona bastante bien, porque para ellos y para ellas es más un trabajo colaborativo, no impuesto, ¿verdad? Y ya ellos, entonces sí, si yo me saco todas las notas malas, la próxima vez ya ni siquiera mi mamá tiene que decir lo que va a pasar, porque ya yo lo sé, entonces mejor tratar de hacer las cosas como son, porque a veces a los padres les gana el impulso, ese impulso del enojo, como usted mencionó antes, y decir, no, es que ya hasta aquí llegaste, que ya no volvés a ir a entrenar allá con aquel equipo, o no vas a ir a participar con la banda, hasta con el novio, la novia tiene que terminar. O es más, aquí no vuelve su novio durante un mes, o no le hablas, y eso al final termina más bien afectando aún más el desempeño que tal vez el chico viene dando, más desempeño, o tal vez fue con otras consecuencias todavía un poco más graves. Exactamente, entonces al final no es solamente castigar, sino de hacerle llegar un mensaje de que si haces esto, puede pasar esto, pero no como, porque yo me acuerdo que antes las abuelitas decían, no, es que yo le pegaba una leñatía de ese y solo así aprendía. Antes funcionaban, y ahora son tiempos diferentes donde, como usted mencionó, es mejor el diálogo. Y creo que se llega a una mejor solución dialogando tranquilamente y poniendo los puntos sobre la mesa. Mira, está pasando esto. Decime que por qué está pasando esto. Y así se llega a un acuerdo mutuo. Y siento yo que es más sano. Dani lo dijo muy bien hace un ratito. Aquí por eso no nos gusta referirnos a castigos. Es que no es un castigo. Es una consecuencia de una decisión que yo tomé. Y esa decisión fue un poco errada. Ahora hay un aprendizaje. Entonces, ahora, ¿qué aprendimos? Ok, ¿qué tengo que afrontar? Bueno, lo afronto y trato de aprender de esto para que no se convierta más bien en una situación diferente. Por eso no decimos, es que te vamos a castigar. No, es que ¿cuál es la consecuencia de esta acción ahora que vamos a tener que enfrentar? ¿O qué vas a tener que enfrentar? En algunos casos hay padres de familia que se van un poco más al extremo y dicen, sí, listo, la consecuencia es ya no me viene más al colegio. Sí, cierto. Digo, no, yo creo que no estamos entendiéndonos. No se trata de negarle un derecho fundamental a una persona menor de edad. Y uno lo puede entender, sí, que desde la frustración, desde el enojo, desde todo. Pero tenemos que tratar de guardar la tranquilidad y ser más objetivos y decir, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, qué bonito que lo hablan ustedes desde ya. Sí, posiblemente, no es sencillo. Si fuera sencillo, todos lo harían. Pero es que este es el asunto de ser papá y de ser educador y de estar en esta sociedad cada uno ejerciendo un rol. Es un trabajo colaborativo, donde, como lo mencionamos anteriormente, el estudiante es la figura central. En este sistema educativo en el que estamos, el estudiante, la persona estudiante menor de edad es la figura central y todos los demás somos actores, participantes directos de ese proceso, donde evidentemente ya la persona menor de edad venía de otro proceso y ahora nosotros nos integramos a ese proceso con la familia. Y el objetivo común es que esa persona se desarrolle en un ambiente lo más sano posible, de calidad y que cumpla sus metas. Esa sería como
Ahora, como última pregunta, y ya que habíamos tocado el tema de los cambios de personalidad, del uso del vaporizador, de la toma de decisiones, ¿cómo pueden los jóvenes hacer para fortalecer su autocontrol y pensamiento crítico para poder tomar las mejores decisiones sin que haya una tercera persona o otra persona diciéndole, mira, es que esto es lo que tenés que hacer vos para que te vaya bien? Porque puede ser que sí, puede ser que no, pero esa persona que le da los consejos, que le da, tal vez le está viendo desde el punto de vista de él, porque es más accesible, es todavía más sencillo para él llegar a ese punto, porque como antes lo mencionamos, somos personas diferentes y cada uno tiene sus puntos de vista diferentes, sus realidades individuales, que si yo, que uno tiene más facilidades que otros, que unos vienen de familia que tienen un poquito más, una mejor economía, otros vienen un poquito más del lado de bajos recursos. Entonces, ¿cómo hacemos para que los jóvenes posiblemente nos vayan a ver o los padres también, que puedan ayudarle a sus hijos? ¿Cómo hacer para que ellos tengan el autocontrol y el pensamiento crítico para las mejores decisiones? Que ya en sí, a partir de que entran al centro educativo, ya sea desde séptimo que empieza la formación hasta décimo, en el caso de acá, y salgan con una carrera técnica que puedan forjarse un mejor futuro. Ese pensamiento crítico y ese autocontrol, como todo lo demás, yo digo que se aprende. Si a mí desde pequeño me enseñan a que para cruzar la calle yo tengo que fijarme a ambos lados y que tengo que hacerlo por la esquina y no a la mitad, sin fijarme si viene alguien, definitivamente ya yo tengo información que voy a utilizar para otras decisiones. Tal vez no son parecidas, pero que sí podría yo ir relacionando, ese conocimiento se puede ir relacionando. Entonces luego en el futuro se me presenta otra situación, no sé, si el bus pasa, ahorita que aquí hay personas que viajan de lejos y tienen que levantarse muy temprano, si el bus pasa por mi casa a las 6 de la mañana, primer día de colegio por ejemplo, ¿a qué hora yo como estudiante del séptimo año, que estoy acostumbrado a ir a la escuela, que me queda a la par de la casa, a qué horas debería yo de levantarme? O sea, ya yo tengo conocimiento en criticidad y en análisis de información, yo sé que no me puedo despertar a la misma hora que me despertaba para ir a la escuela. Y sí pasa, y a veces no tanto con los viajantes, con los del centro pasa que llegan tarde. Y son del centro. Y o sea, yo sí tengo que ser claro con esto. Ese estudiante no vive solo en la casa. Entonces, ahí hay un asunto de aprendizaje y de toma de decisiones familiares que no se está dando de la mejor manera. Puede pasar, a todos nos ha pasado, en algún momento podemos llegar tarde por la situación que sea, porque estamos muy cansados, por enfermedad, por lo que sea, se justifica. Pero es que en algunos casos ni siquiera se justifica. Es una rutina. Llega el estudiante tarde, no trae justificación, no llega del todo, o llega y no entra. Y eso es criticidad, o sea, yo sí tengo que ser muy crítico de mi situación y saber que eso no me está dando los frutos que yo quiero para obtener una meta. Y todo eso se debe haber aprendido ya desde la escuela. ¿Los estudiantes aprenden a vapear en el colegio? No. En séptimo es donde más casos tenemos de estudiantes vapeando. Todos los días y cada rato se activan pautas porque hay estudiantes de séptimo vapeando, que ya venían vapeando desde antes de entrar al colegio. Incluso casos de estudiantes que consumen drogas que ya venían con ese tema desde la escuela. Entonces, siento yo, con el temor a juzgar en general, que yo sé que no todos los casos, el autocontrol y este análisis crítico de las situaciones sí se aprende. Yo lo pongo en clase, mis clases son de criticidad. Yo les doy situaciones y estudiante, dígame usted, ¿qué opina de eso? Siempre es así. Yo no les digo qué hacer, yo no les digo memorícense en esto porque esto es lo que tienen que hacer. No, yo les digo, ¿eso es o no es? ¿Qué haría usted?
preguntas como esa van generando criticidad. Porque ¿Por son qué? parte de la Porque yo vida. no les estoy dando la información, ellos la están generando. Y si no es correcta, pues ahí sí yo meto la mano, ¿verdad? Esa misma estrategia, siento yo que en los lugares que se está realizando, está funcionando bastante bien. ¿Y se está poniendo en práctica? Actualmente. En los casos que yo atiendo, yo sí pretendo que en las familias también se dé ese tipo de estrategia. Sin embargo, como le digo, yo atiendo los casos que a mí me refieren o los que de los que yo me doy cuenta, pero no son todos. Aquí es importante también mencionar que, una vez más, empezamos en la casa. No es posible que una persona que habita en una casa, la mamá tenga que decir, me ayuda a lavar los platos, porque es parte de una casa, es parte de un lugar donde todos colaboran, todos conviven y todos funcionan. Entonces, yo soy particularmente, no me gusta cuando las personas dicen, me ayudan en la casa, porque es que no es un asunto de ayuda, es un asunto de responsabilidad, es un asunto de que todos somos parte de... Ay, yo sé que hay jóvenes que si durante la semana no hubo quien les lavara su ropa interior, no van a tener ropa interior para el fin de semana. Y eso no puede ser posible. Ya yo tengo cierto nivel en el que mi ropa interior la podría y la debería de lavar cada vez que la uso, para tener siempre mi ropa interior. Por decir una cosa que es muy diaria. Básica, digamos, básica. Los platos. Yo una vez se lo dije a la mamá, no laven más platos, cójala el plato de su esposo, déle el de su esposo el plato y el suyo, y guárdenlo yo no sé en dónde. Y dejen que los hijos usen todos los platos que hay por toda la casa y hágase la rusa por un tiempo y deje que se llene la pila de platos. Cuando sus hijos lleguen a servirse la comida y no haya un plato, ustedes me van a decir, qué pena, nosotros sí tenemos los de nosotros. O sea, quienes han usado los platos son ustedes. Me explico, son acciones muy chiquititas dentro del hogar que son necesarias, porque nosotros formamos parte de una sociedad, nos guste o no, tenemos que funcionar como sociedad. Y gracias a Dios, lo que decía Yutani es muy cierto, mucho de esto lo podemos aprender, Ahora, que por personalidad, por temperamento, por lo que queramos decir, a algunos les es más sencillo adquirir ciertos aprendizajes y hacerlos propios y desarrollarlos, sí, pero no quiere decir que es que a eso sí se les pueden y a estos no, todos aprendemos. No de la misma manera. No de la misma manera ni en el mismo tiempo. Pero Todos, digo yo también hace un rato, todos tenemos un proceso diferente y no deja de ser proceso. El proceso mío es diferente al suyo y a mí yo tengo que tener un proceso diferente en cuanto a algunos temas y él en otros. Y es que hay un asunto, aunque somos todos diferentes, hay un asunto que sí no es negociable y son las normas del lugar que habitamos. Exacto. Eso no es negociable independientemente de su temperamento, de que a usted le cueste más aprender o no. Las normas no son negociables. Las normas del hogar no deberían de ser negociables. Desde mi punto de vista no deberían de ser negociables. Si yo cociné, a mí no me debería de tocar por qué lavar los platos, ¿verdad? Si los que no cocinaron podrían lavar sus platos y hasta el mío, ya que yo hice ya mi parte. Si yo barro y hay 3 personas más, no tendría yo por qué también limpiar y barrer el patio. Y todo. Sí, es un asunto de colaboración y de convivencia. Eso se aprende y luego se traslada a otros contextos, como por ejemplo en el grupo. Un trabajo en grupo donde hay 5 estudiantes, es muy común que trabajen 2 o 1. ¿Por qué? Porque ahí hay 2 errores: del que le está haciendo el trabajo a los demás, sí, y de los que se están ahí nada más apiñando para conseguir los puntos sin hacer nada. Y yo se los he dicho, los chicos, muchos tienen la creencia de que lo hacen porque al otro le cuesta. Me digo, no le están haciendo usted un favor al otro estudiante prestándole la tarea. Créame que no le está haciendo un favor, aunque sea su mejor amigo.
que le va a funcionar porque obtiene los puntos. Sale de esa, pero a futuro no va a funcionar así a futuro. Entonces, es esos pequeños detalles en familia, no importa con quién se críe, todos nos creamos con diferentes personas, pero esos pequeños detalles van haciendo la diferencia en la criticidad, en la toma de decisiones, incluso en el autocontrol, que digo, si yo tengo un temperamento fuerte, yo soy pequeñito, de 6 años, y a mí me acostumbraron a que yo hago el berrinche que me da la gana y me dan lo que yo quiero y no me pasa nada, y adivine qué pasa cuando yo tenga 7, cuando tenga 8, cuando tenga 18. 20, cuando tenga 30. El problema es que después de los 18, Ya no se ven caminos. y ya la persona tiene que desempeñarse en otros contextos donde ya aplican las leyes diferentes y ya ahí hay consecuencias que a veces no son las, a veces legales y a veces ilegales, ¿verdad? Pero ya tiene consecuencias a raíz de que yo pretendo que mi comportamiento me lo sigan tolerando en otro lado. Entonces es mejor hacer ese trabajo antes para prevenir. Y es un mito que una persona de temperamento fuerte no lo pueda controlar, sí se puede. Más bien, esa es la temperamento fuerte, el que puede controlar, identificar y controlar. ¿En qué tiene mucho también que ver estas dos preguntas que vos hacías del autocontrol? En conocerme. Si yo sé que yo tengo ciertas limitaciones con algunos temas, con algunas situaciones, entonces ya cuando esas situaciones se presenten, yo voy a ser tal vez, debería, más cuidadosa a la hora de reaccionar y de accionar. El asunto no es el asunto no está para mí en las emociones, el asunto está cómo yo las manifiesto, ¿verdad? Y qué permito que esas emociones hagan en mí para yo, ¿verdad? Porque el miedo, como miedo, y es muy curioso, yo no sé, a Daniel le pasa, pero en el caso mío, cuando yo les pregunto a los estudiantes, ¿el miedo es malo o es bueno? Y ellos todos dicen es malo. Entonces yo digo, ¿qué? Porque es malo. Entonces ellos dicen, ¿qué? Porque el miedo es malo, es negativo. ¿Cuál es bueno? Felicidad es bueno. ¿Por qué? Porque sonrío. Pero, ¿cuánto no produce el miedo en uno si es bien canalizado? ¿Cuándo para mí el miedo es negativo? Cuando a mí me paraliza y no me deja hacer algo. Pero si a mí me va a alertar sobre un peligro, está muy bien que tenga miedo en ese momento, nada más. Sin miedo, una persona estaría expuesta a muchas situaciones que no. Entonces, sí es un asunto sigue siendo un todo, ¿verdad? Y yo creo que al final lo que sí podríamos ir como uniendo es que, bueno, que las habilidades se aprenden, podemos aprenderlas, todos podemos aprenderlas si estamos en la disposición, si queremos y si lo propiciamos. Y que entre más vamos conociéndonos, mejor podemos reaccionar y tener una identificación de qué es lo que estoy sintiendo y experimentando en ese momento para controlarlos, para ese autocontrol que vos decías ahora, ¿verdad? Sí, entonces, y creo que al final todo lo que hemos hablado termina siendo muy importante para la vida en sí. De niños pasamos a adolescentes, de adolescentes a adultos, y todo lo que vamos aprendiendo durante el tiempo que vamos creciendo desde el hogar, pues de eso nos va a servir o no nos va a servir a la hora de llegar a ser una persona que está sumando a la sociedad, ¿verdad? Ya sea después de los 18 años que ya uno se convierte en adulto. Entonces, si usted aprendió buenos valores y sabe seguir las normas, sabe controlarse y actuar de la mejor manera, pues eso le va a ayudar. Ahora, si usted no aplica muchas de las cosas que hemos hablado como adolescente, cuando llegue adulto, pues se le va a complicar aún más, porque no es lo mismo estar en un colegio y simplemente no ir a clases a conseguir un trabajo y decir no, que parece ir a trabajar, porque tiene consecuencias. Creo que cada decisión que tomemos, ya sea de niños, de adultos, de jóvenes o de adultos, pues como ustedes mencionaron antes, tienen sus consecuencias. Entonces, si los jóvenes no tienen claro que el hacer una acción tiene sus consecuencias, ya sean positivas o negativas, pues creo que no se está llevando el mejor proceso de aprendizaje en ellos
para la vida, ¿verdad? Al final es ese propósito, guiarlos y enseñarles que la vida no es simplemente llegar y que presa y me voy a quedar. O sea, es una realidad totalmente diferente, pero como dicen ustedes, tanto los padres como los profesores, sí, en las instituciones, preparan a los adolescentes para que no se lleven un golpe de realidad fuerte, sino que ellos vayan teniendo una idea de que esto es así y que las normas que me ponen en el colegio, como ese reglamento, ya haciendo, ahorita refiriéndonos a Costa Rica, pues tienen sus leyes y las leyes hay que respetarlas. Si no respetamos el reglamento interno de un centro educativo, pues así cuando lleguemos a otro no vamos a querer respetar las leyes que nos imponen. Y aquí es importante ya como para hacer un cierre, por lo menos de mi parte, es para resumir, uno, esto es un trabajo colaborativo, es entre todos. Aquí no hay que, unos más que otros, no es entre todos. Protagonista principal, nuestros jóvenes, porque ellos son los que están en este momento inmersos en la parte, digamos, de formación dentro del centro educativo. Dos, que todos estamos siempre en un proceso de aprendizaje y que no tenemos las verdades absolutas en mucho o en nada, y estamos en esa posibilidad de aprender siempre y de hacer adaptaciones y de volver a empezar y de reaprender y de hacer ajustes. Y tres, que muchos de los temas que tal vez tratamos hoy o que tratamos hoy no es solamente para nuestros adolescentes, sino que es parte de la vida diaria para todos, y todos de alguna manera hemos experimentado, vamos a tener la necesidad de hacer un repasito de algunos de los temas que pudimos conversar, porque nos va a servir, y que todos al final somos producto de lo que estamos viviendo, y nada es para votar, todo nos está sirviendo para hacer lo que somos, y estamos en una construcción. Yo les digo a los estudiantes, ustedes están en una construcción de su futuro, pero ustedes la están construyendo hoy. No permitan que sea otra persona más que lo construya, si son ustedes. Entonces, andamos por ahí. Sí, de mi parte, creo que hablamos fundamentos básicos de la educación y propiamente desde la orientación, que tal vez no siempre se habla con el padre o la madre de familia porque se atienden situaciones específicas y se trata de, pero no se logra, es bastante, incluso esto es una pincelada de miles de cosas que nosotros podemos informar, y que, como lo dije al inicio, trabajamos para prevenir, no para atender hechos consumados que lamentablemente en algunos casos tienen consecuencias bastante graves, incluso implicaciones legales. Entonces, más bien, en el cierre mío sería como la invitación a las personas que nos están viendo, que tienen hijos o hijas en la institución o en alguna otra institución, ya sea primaria o secundaria, para que si tienen dudas con respecto a este u otros temas, sepan que el 100% del personal docente está en la disposición de atenderle cuando lo consideren pertinente, que el enlace directo con la institución, en este caso el CTP Los Chiles, siempre va a ser con el docente guía a cargo de su estudiante, y en el caso de que no tenga asignado un docente guía, con cualquier otra persona, y por supuesto con la oficina de orientación, donde atendemos temas específicos, donde la figura central siempre va a ser la persona a su cargo, en este caso la persona menor de edad a su cargo. De mi parte, pues agradecer el espacio, el tiempo que sacaron. Yo sé que ya ahí son profesores y tienen sus cosas que hacer, ¿verdad? También, eso es comprensible. Entonces, de mi parte, agradecerles enormemente. Lástima que la otra profesora no pudo asistir, pero de igual manera creo que se cumplió el objetivo, que era hablar de algunos temas importantes que creo yo que les pueden ayudar mucho a los padres de familia o a las personas que están rodeadas por jóvenes a tratar algunos temas que ya los hemos tocado. Entonces,
repito nuevamente, ¿verdad? Agradecerles enormemente. El último mensaje sería: no olvidemos que la responsabilidad de educar a nuestros jóvenes no es de los profesores como pensamos, sino de nosotros como padres. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar y los dejamos a la deriva, desgraciadamente les vamos a hacer un daño sin notarlo. Y cuando nos demos cuenta de lo que hemos hecho, posiblemente va a ser muy tarde. Por eso es importante no dejarlos solos y siempre estar para ellos en cada paso que den, porque el hacerlo es más importante de lo que parece. Recuerden que el tener reglas en casa y hacer que cada joven las respete es una parte importante de su formación como personas, y no quiere decir que poniendo mano dura con nuestros jóvenes es porque no los queremos, sino al contrario, se hace porque deseamos lo mejor para ellos. Sin más que decir, les agradezco por ver el video y seguirnos. Nos vemos en la próxima.